Muy buenas noches, espectadores de Estado de Alarma. Estamos ya en vuestra hora favorita, en vuestra hora golfa, con Carles Enric en este viernes caluroso de principios de septiembre. ¿Qué tal, Carles? Hola, buenas noches. Pues ya apurando los últimos días de vacaciones, por decirlo de alguna manera, y esperando mañana no, en unas horas el tema de Orense. Sí, porque mañana vamos a estar en Orense. Curioso cómo se ha volcado muchísima gente. No paran de llamar al Centro Cultural del Cercano, que es un sitio muy bonito además, ¿no, Carles? Sí, hemos visto unos vídeos que nos han pasado esta tarde cómo estaban dejando el tema y realmente, no por decirlo ni por quedar bien, porque saben muchos que no somos de dorar la píldora, digamos, parece un sitio espectacular. Han tenido además prioridad los miembros de la comunidad de YouTube y los Patreons que pagan religiosamente cada mes, porque la verdad es que se han quedado muchísima gente sin poder ir, ya hay aforo completo. Volveremos a Galicia, iremos por otras zonas de España y la verdad es que toda esta aceptación es un motivo de orgullo. Pero vamos ya a la actualidad política, Carles, porque parece ser que el PP, según cuenta El Mundo, ha propuesto a Pedro Solbes, el vicepresidente económico de Zapatero, que negó la crisis, el que vendió el oro a Rusia y al Banco de España diciendo que no valía nada, y ahora resulta que se ha disparado la cotización del oro. En Génova han desmentido la noticia, pero ¿con qué te quedas? Porque este candidato para la Agencia de Recuperación Económica no parece ser que haya gustado demasiado a los militantes de derechas. Yo he visto la portada anoche, la vi, más o menos cuando salió, la anticiparon una hora antes y realmente uno se queda sorprendido. Solbes, recordemos, participó en aquel famoso debate con Pizarro, presidente de Endesa en aquel momento, donde negó tajantemente que venía una crisis y luego pasó lo que pasó. Es decir, no parece un gestor muy brillante y aparte parecía apartado un poco de toda la vida social. No se acaba de entender el planteamiento. Luego lo ha desmentido, como dices, el PP, pero parece a veces esa sensación de globos sonda que se van lanzando para ver las sensaciones. Lo que es cierto, que si desde dentro del PP aunque se hubiera solo pensado ese nombre, parece un error grave. Es decir, la situación no está para, vamos a decirlo con palabras gruesas, para tonterías, y parece que plantear a Solbes es otro momento de esos que algunos califican de partido del PP acomplejado, es decir, que no tiene ni la capacidad ni la decisión de proponer gente con cara y ojos. Sí, también otro de los nombres que mencionaban era el exgobernador del Banco de España, Jaime Caruana. Sí, pero pues estamos en lo mismo, es decir, aquí al final sí que es cierto que se debe intentar buscar el máximo consenso entre todos los partidos para intentar reconstruir, digamos, la situación, pero algunos pensamos que, y es un poco un tema conceptual, es decir, realmente hay que empezar a pensar en la reconstrucción cuando todavía estamos, para muchos, cayendo o no ha empezado realmente la caída. Parece un poco utópico, es decir, y aquí quizá debemos plantearnos cosas más profundas, aquello de mirar como si fuera un big escenario, digamos, un escenario grande, de mirar desde arriba y plantearnos realmente en qué puesto y en qué posición estamos. Y es una pregunta de estas al aire que incluso hemos hecho hoy. ¿Cuánta gente cree que realmente estamos ya de caída total, que ya hemos tocado fondo? Algunos creemos que no solo no hemos tocado fondo, sino que todavía estamos cayendo. Es decir, y aún falta por caer mucho. Entonces, parece un poco sorprendente que en medio de una caída ya nos estemos dando por descontado que nos vamos a caer, que no hay que hacer nada y que simplemente hay que intentar reconstruir. ¿Pero reconstruir el qué? Lo que hay ahora, lo que habrá la semana que viene, lo que habrá el mes que viene, porque parece que cuando uno llega a una crisis profunda, en cualquier ámbito, empresarial, humano, etcétera, si no sabes exactamente hasta dónde has llegado, parece difícil saber de dónde tienes que reconstruir. Y lo más complicado en este tema todavía, vamos a decirlo con claridad, quien te ha llevado a esa caída parece difícil que sea la persona o las personas que deban llevarte a reconstruir esa caída. Es un poco ridículo, es aquello de estar en un pozo, alguien te tira y que encima pretendas que ese que te tira de golpe te tire una cuerda para sacarte. No parece lo más lógico. Y realmente al final la situación es cada vez más complicada y no vamos a negarlo, y la separación entre la política y la sociedad, vamos a decirlo así de claro, y la gente cada vez es más grande. Y esa separación cada vez más grande hace ya que no se dude solamente del gobierno, sino que se dude de la política como clase general. Vamos a ser sinceros.
Aquí parece que la crisis la vamos a asumir todos los ciudadanos, desde los del ERTE, los parados, los que no cobran, los que tienen que cerrar su negocio, etcétera, etcétera. Los señores políticos, los señores diputados no han dejado de cobrar ni un miserable euro, no han dejado de hacer nada, siguen cobrando lo suyo como si nada hubiera pasado. Hemos visto estos días incluso, que ya había salido en otros medios en otro momento, las cartas de precios del Congreso de Diputados. Desayunar vale menos de €1, que es inviable en cualquier lado con los sueldos que tienen. Entonces, que la separación sea tan grande entre la clase política y la realidad, al final nos lleva a situaciones un poco a lo que has dicho al principio, de que el PP proponga Solves, por favor. ¿Qué son? ¿Un grupo todos de amiguitos y amigotes que se dedican simplemente a vivir entre ellos y les importa un huevo la sociedad? Pues eso es lo que parece. A ver, Génova lo ha desmentido tajantemente, pero es cierto que ha tardado muchísimo tiempo en desmentirlo. No, claro, y esto al final lleva un problema adicional que algunos creemos que es muy importante, es decir, que hacer un análisis desde arriba, para entendernos, general, de una situación como esta, si no eres consciente de la realidad de lo que pasa, es muy difícil. Es decir, analizar mientras tomas un café en una mesa, sin saber que los restaurantes cierran, que los hoteles cierran. Hemos recibido noticias de más hoteles que van a cerrar a partir de la semana que viene. Es decir, con una crisis generalizada, con gente que empieza a tener problemas, sin escuchar a nadie. Hombre, pues el café estará bueno, pero parece que tú no eres muy consciente, digamos, de la realidad en donde estamos. Es decir, esto no es un tema de solucionar discutiendo, vamos a hacerlo así, claro, parlamentariamente, no porque el Parlamento no sea el órgano de poder de todos, sino porque la situación y las tablas parece que han cambiado mucho y está claro que hasta ahora no han solucionado nada. Entonces, ¿dónde vamos? Algunos creemos que se debe imponer cada vez más una sensación de enfrentarnos a la realidad, y la realidad es: este gobierno no puede gestionar esta situación, esta oposición no puede gestionar esta situación, y tenemos un problema, porque si ni el gobierno ni la oposición pueden gestionar la situación, ¿qué hacemos? Y aquí es donde algunos no acabamos de ver los matices, los movimientos que hay, porque cada movimiento que hace la clase política, vamos a decirlo así, está estropeando más la realidad de las cosas y la gente empieza a estar muy enfadada. Y hemos apelado muchas veces a la tranquilidad, a que la gente intente pensar, intente estar tranquila, porque la situación va a ser mucho más complicada. Pero eso no debe ser óbice de que por muy complicada que sea la situación, uno ha de tener la mente fría. Es decir, estamos en una situación que ninguno de los que está escuchando ha vivido en su vida. Vamos a ser sinceros, nadie seguramente, no creo que haya gente más de 100 años oyéndonos, nadie prácticamente ha vivido, o nadie realmente ha vivido una situación como esta. Entonces los materiales, los manuales, las acciones habituales que uno puede pensar por una crisis aquí no valen, no se estilan. Porque solo hay que pasarse, ya no hablamos de por las redes, sino simplemente hablar con la gente, que es algo tan básico como eso. Y te da la sensación que la política no es que esté alejada ya de la sociedad, sino que está en el otro extremo del planeta, la sociedad. Nada les afecta, creen que las cosas se van a hacer tradicionalmente, siguen preocupados por sus tonterías, vamos a decirlo así de claro, y siguen sin darse cuenta de lo que está pasando. Y lo que está pasando es muy grave. Y algunos creemos que no se arregla esto con las medidas tradicionales que algunos quieren imponer. Y quien hoy se vanagloriaba Nadia Calviño de haber visto una caída del PIB superior al 25%. ¿Estamos locos o qué? Sí, pero es que volvemos a lo mismo, es decir, es gente que no toca el suelo, es decir, está muy bien hablar de cifras y decir, hoy mira, el PIB no ha caído, pero al final, lo hemos dicho más de una vez, esto va de comparativas. Cuando estamos hablando de un escenario global es el mundo, obviamente, en una sociedad globalizada, lo que vale son las comparativas. Y si España cayó un 20%, pero el resto del mundo cayó un 30%, pues podríamos decir, oye, pues mira, dentro de lo malo España lo ha hecho bien. Pero cuando el resto del mundo cae un 8, un 9, un 10, de España cae un 15, está claro que quien lo ha hecho mal ha sido España. Y ahí no valen los argumentos de Nadia Calviño, que no ha bajado del coche oficial en 40 años en toda su vida. Es decir, gente que lo hemos dicho, es decir, no hay que confundir profesionalidad con no saber gestionar una crisis. Y en este caso hay gente que no solo no sabe gestionar una crisis, sino que cada vez que abre la boca mete la pata. Y Nadia Calviño es un ejemplo claro. Uh-huh. ¿Y cómo ves esa petición de Podemos de que el CIS también recoja el debate sobre la monarquía? Bueno, Podemos, lo hemos dicho alguna vez, está en una situación cada vez más complicada. Este mes va a ser muy complicado. Ya no hay que olvidar que la semana que viene ya es la declaración de Calvente en el juzgado, el juez García Castellón, que en principio ha pedido hacerlo por videoconferencia. Veremos qué decide la señoría.
y obviamente necesitan empezar a buscar cada vez más humo. Hay que interferir cualquier cosa que pase, hay que montar cualquier escenario que pase, y bueno, el argumento del rey lo hemos tenido muy claro que lo iban a usar desde el primer momento, el rey emérito, y obviamente ahora van a ir por la monarquía y van a acelerar lo máximo posible. Cuanto más confusión, mejor para ellos. Es decir, en una situación conflictiva hay gente que cree que la mejor respuesta es confundir. Vamos a ser así de claros. Algunos creemos que, bueno, que como estrategia no es una política mala, es decir, a más río revuelto, ganancia pescadores. Pero no parece que en este caso los resultados le vayan a ser muy favorables a Podemos. ¿Que has visto alguna noticia de actualidad que te haya llamado la atención? A mí me llamó mucho la atención ayer la firma del protocolo para la inspección volcánica en la Antártida de Ábalos y Pedro Duque. Definitivamente están los dos en la luna, ¿no? Con la no, y también hubo eso, y también hubo un tema de un aeropuerto de Honduras, que España ha dado 40 millones a fondo perdido. Sí, parecemos la ONG en el sentido filosófico del mundo. Es decir, yo no creo que esto sea una ONG, yo creo que hay peña que está llevándose lo calentado. Sí, seguramente. Es decir, hay cosas que son bastante inaceptables. Es decir, no somos ahora mismo en la situación del país, hay muchos frentes abiertos como para ir tirando el dinero en cosas que no son, vamos a decirlo así de claro. Es decir, 40 millones en caso aeropuerto de aquí y luego los millones de la Antártida, pues seguramente podrían servir para salvar muchas empresas, muchos puestos de trabajo. Y no olvidemos que las empresas y los puestos de trabajo son los que pagan los impuestos, que luego sirven para mantener esta estructura de Estado. Es decir, sin empresas y sin puestos de trabajo aquí no paga ni Dios. Y si no paga ni Dios, incluso los políticos no van a tener de dónde cobrar. Obviamente dejarán de cobrar antes los funcionarios que los políticos o los pensionistas, porque este país somos así. Pero al final en esta crisis también estás viendo, como pasó en su momento con los concursos públicos de sanidad, de que hay mucha gente que está aprovechando la situación. Y eso es ya una situación bastante lamentable. Estábamos hablando antes de que si esto va de caída, si sigue cayendo o no sigue cayendo, y lo que está claro que lo que nos va a servir esta crisis, y eso creo que va a ser indudable, es para distinguir qué personas, vamos a decirlo así de claro, qué personas son indignas, digamos, no solo ya de cobrar dinero público, sino incluso de pertenecer a nuestro Estado y incluso de estar libremente por la calle. Porque te das cuenta en estas situaciones de quién no ha dado la talla, y cada vez algunos creemos que hay mucha gente pública, sobre todo políticos, pero también muchos periodistas, que no es que no hayan dado la talla por incapacidad, sino que han dado la talla por interés. Y eso es muy preocupante, porque cuando uno no da la talla por incapacidad, hasta puedes pensar, bueno, mira, no llega más. Pero cuando uno no da la talla por un interés parcial, económico en muchos casos, social, si quieren llamarle, o lo que sea, realmente empieza a ser preocupante, porque al final lo que te das cuenta es que mucha clase política olvida la función fundamental de la política. Cuando se crea la política, entre comillas, históricamente, es para dar un servicio al resto de la gente, para buscar una solución conjunta a los problemas de todo el mundo. Y a algunos parece que han llegado a la política para buscar una solución individual a su forma de vida, seguramente miserable y poco agraciada, y han conseguido en la política, digamos, lo que no hubieran conseguido jamás en otro tipo de vida. Y aquí vamos a abrir un pequeño matiz a las declaraciones de hace unos días de Paje sobre el tema de Madrid, porque volvemos a lo de siempre. Es decir, García Paje, que en algunos aspectos alguien había incluso pensado que podía ser un tipo, entre comillas, de opositor a Sánchez en su momento, que a algunos nos parecía bastante sorprendente. Recordemos que desde los 19 años lleva viviendo de la política. Es decir, ya entró como regidor, concejal en el Ayuntamiento de Toledo con 19 años. No se ha bajado del coche oficial en toda su vida. Y algunos incluso dudamos cuando se ha sacado, y lo decimos así, y es muy grave, cuando se ha sacado el título de licenciado en Derecho, se lo sacó ya siendo militante importante de las juventudes socialistas. Es decir, algunos no tenemos claro qué tipo de expediente tiene, pero la sensación es que ha habido una serie de amaños estos años, una serie de prebendas, una serie de gente que se ha aprovechado de la política para mejorar su posición personal y social, que creemos que es bastante grave. Y son gente que, lo hemos dicho, es decir, que esta situación debe significar poder eliminarlos de la sociedad política, porque lo único que hacen es ensuciarla y infectarla. Y no tiene de recibo en una situación tan crítica como esta que alguien llame bomba atómica a una comunidad. ¿Es que estamos locos o qué? Es que al final la sensación es que priman más los intereses personales de poder seguir yendo el fin de semana a la casa de vacaciones o seguir cobrando el sueldo oficial, que
que digamos en la protección de todos los ciudadanos. Y ahí sí que vamos a ser muy claros, no es solo un tema del Partido Socialista o de Podemos, que a algunos parece que solo hablan de eso, no, es un tema general. Vamos a ser sinceros, hoy nos hemos despachado con unas declaraciones de unos de récord de la portavoz del PP Gamana, se llamaba así, a Cuqui o Cuca o como se llame, diciendo al vicepresidente el coletas no sé qué. Perdón, señora, este señor nos gustará o no, algunos lo criticamos ferozmente, pero un vicepresidente no se llama el coletas, ni se llama el cojo, ni se le llama nada. Se le llama vicepresidente, y si usted no sabe dónde está, pues se dedica a otra cosa, porque la informalidad en los cargos públicos no vale. Uno puede decir lo que quiera aquí, porque es un medio privado, y si no gusta, pues mira, mala suerte, pues nos echarán. Pero en un medio público uno ha de respetar un poco las normas. Y un vicepresidente es vicepresidente, nos guste o no nos guste, y está elegido porque la gente le ha votado. Y nadie le puede insultar, y menos la portavoz del partido de la oposición. Y si no sabe mantener las formas, oiga, pues que se dedique a ir a una charcutería. A lo mejor allí sí que podría llamarle coletas y no pasa nada. Pero fuera de ese lugar parece indigno que la clase política se dedique a esas tonterías, vamos a decirlo claro, en vez de dedicarse a lo que debe de dedicarse, que es a gestionar un problema. Y seamos sinceros, llamar coletas a un vicepresidente no soluciona ningún problema en el PP. Simplemente es una gracia de niños que parece que la única diversión que tienen es seguir cobrando un sueldo y decir tonterías. Y el PP en este caso está claro que lleva unos meses que más que oposición parece otra cosa, y algunos cada vez vemos más claro que la incapacidad de Pablo Casado y los suyos es muy manifiesta. Y esa fusión de la CaixaBank con Bankia, parece ser que Fainé quiere que sea Gori Golzarri el que pilote lo que va a ser el mayor banco de nuestro país. Sí, es un rumor que llevaba meses en marcha, vamos a decirlo así de claro, o la reacción de la bolsa ha sido contundente, es decir, ha subido más de un 20 y pico por ciento Bankia y más de creo sobre un 14, un 15% CaixaBank. O sea, que han aplaudido la decisión y parece claro que no va a ser la primera fusión que va a haber. Es decir, aquí ya hay luego las historias de cuál de los dos tiene más fuerza, cuál de los dos tiene menos fuerza, si es una fusión o es una absorción. Pero bueno, esto es un tema más económico, más de los números que restan todos los que están en este escenario mirándolos. Y lo que parece claro es que esta fusión deja sobre todo en el aire un banco, que es el Banco Sabadell, que queda ahora mismo sin dos de sus principales referentes, digamos, para que fuera absorbido. El Banco Sabadell es menor, obviamente, con lo cual parece que queda libre para que seguramente el BBVA o incluso el Santander puedan absorberlo. ¿Dónde vamos? Que la situación es tan grave que no da para que haya tantos bancos en este país. Ya con la crisis anterior, recordemos, se eliminaron, se fulminaron infinidad de bancos y caixas, y con esta parece que vamos en el mismo sentido, es decir, a reducir el número de bancos y caixas o cajas en este caso, a que queden a lo mínimo para que el mercado, digamos, pueda seguir funcionando. ¿Es positivo o negativo? Bueno, esto es como todo, es decir, si al final en vez de 15 empresas de telefonía solo tenemos una, pues seguramente esa empresa pondrá sus condiciones y será más difícil de que la gente tenga unas condiciones mejores. Dependería un poco también de la, llamemos, no sé si sería la palabra correcta, de la moralidad de actuación y del fin de la gente, pero no dejan de ser empresas privadas al final, con lo cual el rendimiento es lo que les importa. Y en el momento de que pasemos de 15, de 10, de 5 a 2 o a 3, pues obviamente la limitación del mercado va a ser mayor. Pues sí. ¿Y algún asunto más de actualidad que te haya sorprendido el día de hoy? No, esperando lo que decíamos la próxima semana, a ver las novedades que hay. Sí que es cierto de que parece ser que es una cosa muy curiosa, que sí que deberíamos comentar, es decir, mientras que en la calle parece que la sensación de nerviosismo cada vez es mayor, solo hace falta leer los emails, los mensajes, por ejemplo, que yo voy recibiendo, la sensación de desasosiego, de descontrol, de que la situación cada vez va peor, es mayor. Parece que la Moncloa reina la tranquilidad, que es una cosa curiosa, es decir, parece que la lejanía de la realidad es tan grande que para ellos todo es tranquilo, porque están un poco lo que comentan de volvemos al Parlamento, al Congreso, es decir, a las cosas normales, a las cosas, seamos sinceros, que no han solucionado nada en 5 meses,
pero para ellos toda la problemática, digamos, viene ahí. Y ahí es donde tampoco se acaba de entender, y volvemos a insistir con el tema del PP, los cambios estos del PP últimos, que parece que están enfocados un poco al tema parlamentario, al tema del Congreso. Es decir, parece que el PP olvida que lo importante del Congreso no es el Congreso en sí, sino lo importante es que funcione el país. Parece que lo olvidan. Ciudadanos está ahora, como ha salido publicado en algún medio, y me parece que ha sido en Voz Populi, pendiente de si dos de sus diputados, uno el de Málaga y otro no me acuerdo ahora el nombre, pueden hacer lo que se llamaría un tamallazo en la votación de los presupuestos. Parece que no las tienen todas consigo con dos diputados de Ciudadanos. Hemos dicho un partido en descomposición, que al final se acabará llamando a Ciudadana. Y parece que de momento no lo tienen todo controlado. Es decir, que en la política sorprendentemente vuelve o renace, digamos, el espíritu de, llamarlo de alguna manera, del consenso parlamentario. Que está muy bien, es decir, no lo vamos a negar. El Parlamento es el órgano donde todo el mundo debería estar representado, pero cuando la gente no se siente representada por el Parlamento tenemos un problema. Y ese problema seguramente es un problema más grave de lo que algunos creen. Y es un problema que nos va a hacer reflexionar mucho sobre el modelo que tenemos de sistema. Porque cuando hay una crisis como esta y los únicos no afectados son los políticos, vamos a hacerlo así de claro, y la gente que vive del dinero público, algunos creen que no puede ser que no valga la pena a lo mejor esforzarse para seguir pagando impuestos, por ejemplo. ¿Vale la pena esforzarse para que a la gente la dejen tirada? ¿O vale la pena simplemente hacer una oposición y mira, y que me pague el tonto de turno? Porque al final la gente lo que no quiere es parecer un tonto. Y esta situación lo que está descubriendo es que hay mucha gente que se ha dado cuenta de que ha estado haciendo el tonto muchos años, porque cuando ha necesitado al Estado, el Estado los ha abandonado y los ha dejado tirados. Y eso es una cosa que algunos no acaban de ver, pero es muy grave. Porque cuando uno desconfía de la institución que debe ser la que suministra no solo los servicios, sino la que nos suministra también la confianza en el país, empieza a dudar de muchas cosas. Y un país que tenga dudas hasta de su propia estructura es un país conflictivo. Y hemos dicho alguna vez, o nos han vuelto a repetir, si esto va a seguir mucho tiempo así, el pensamiento, digamos, del gobierno y de todos es mantenerlo. Algunos seguimos creyendo que esto no va a poder continuar, porque esto por activa o por pasiva va a acabar reventando de alguna manera. Y cuanto más pase, peor va a ser. Y está claro que nadie espera el rescate de la oposición, con lo cual tenemos otra vez el problema que hemos dicho antes. Si el gobierno y la oposición son una pandilla de inútiles, ¿qué debemos pensar? ¿En qué opciones debemos plantearnos? Y es un escenario bastante complicado que no tiene una solución inmediata. Claro, pero yo veo en la calle, en el trabajo, una sensación de calma chicha, de como que la gente no está preparada para la que viene encima. O sea, como que veo como la gente anestesiada, como tranquila, como si hayan salido del verano agotados y no quieren saber nada de política, no se preguntan por las cosas. No sé, Sí, es cierto. Yo estaba comentando esta mañana con gente que, digamos, gestiona empresas, vamos a hacerlo así de claro, y me decían exactamente la misma frase, es decir, que la sensación que ven es que nadie es consciente de la situación que estamos. Volvemos a lo que muchas veces hemos dicho, solo es consciente pues el que está en el ERTE, el que no cobra, el que no ha cobrado el ERTE, el que han cerrado su hotel, el que han cerrado su restaurante, el dueño del restaurante, etcétera. Pero la gente del día a día, la mayoría de gente no es consciente. Creen que esto es una crisis normal, que pasará, y no acaban de ver la dimensión del tema. Por eso nosotros muchas veces decimos, y lo hemos dicho nada más empezar, hay que elevarse un poco y mirar si esto fuera un gran escenario, de decir, oye, vamos a plantear en qué situación estamos. Y ver en qué situación uno está, no es solo mirar su cuenta bancaria, obviamente, que es importante, sino es pasear, y lo hemos dicho, creo que ya hace meses lo hemos dicho, pasear por los centros de las ciudades o de los pueblos, de las localidades, preguntar al señor que vende, al que no vende, preguntar a todo el mundo. Y eso nos ofrece una perspectiva que seguramente es muy personal, no lo vamos a negar, pero que en una situación como esta no estamos hablando de una crisis que solo exista en una comunidad o en una provincia o en un ámbito rural o urbano, estamos hablando de una crisis global. Y estamos hablando de una crisis
seguramente que nadie ha conocido, vamos a decirlo así de claro, y vemos, ayer me parece que fue, que en el caso del turismo, que hemos dicho que no deja de ser el 15% del PIB de este país, que hasta TUI repartiaba a los ciudadanos belgas de España como si esto fuera el infectódromo. Es decir, hemos visto también lo que comentamos, que era una casi anécdota, el tema de los infectados del Paris Saint-Germain en Ibiza, pero no, eso no es una anécdota, eso quiere decir de que cualquiera que lea la noticia piensa que venir a cualquier lugar de España es infectarse, y eso, la imagen en el siglo XXI, donde la información corre a raudales, donde la información prácticamente se mueve en un segundo para arriba, para abajo, es muy importante, incluso una cosa que a lo mejor a alguno le va a parecer muy tonta, es decir, pero la afectación a la economía de todo es muy grave. Hemos visto, y es un detalle que a lo mejor a alguno le va a sorprender que expliquemos, es decir, durante la tarde de hoy, Messi ha confirmado que se queda en el Barça. Vamos a ser sinceros, nadie iba a pagar la cláusula de rescisión, seguramente el año pasado alguien lo hubiera pagado, este año nadie, es decir, que está moviéndose. Todos los temas que hasta parece que no fueran afectados, están siendo afectados. Es decir, nadie puede permitirse ahora lujos que hace unos años parecían clarísimos. Es decir, entonces, ¿dónde vamos? Que es una situación que la gente o es consciente o realmente la bofetada que se van a dar más de uno va a ser muy grave. Sin duda, pero a mí, yo te digo, ese silencio, esa anestesia, esa tranquilidad, sabiendo la que viene encima de la gente, me tiene un poco desconcertado, como que todavía la mecha no la han prendido, ¿no? Es decir, está como la gente con esa calma chicha antes de la tormenta. No sé. Sí, yo por eso comentábamos antes, y ahí sí que yo lo tengo muy claro, es decir, que todavía no ha empezado y va a sonar muy extraño, algunos creemos que todavía no ha empezado la crisis, y muchos dirán, sí, hombre, que yo ya no trabajo hace 2 meses, o no cobro el ERTE. Pues imaginen lo que puede venir, para que cuando llega una crisis colectiva, como es este caso, es cuando afecta a todo el mundo, y lo hemos dicho muchas veces estas semanas. Ahora mismo solo están afectados los que están afectados, y como somos una sociedad donde la empatía no parece ser la principal virtud de España, vamos a hacerlo así de claro, ni del área mediterránea, vamos a hacerlo también así de claro, parece de que a mucha gente, lo que dices tú, está en la calma chicha de parece ser que hay una crisis, pero como no me afecta, pues yo no digo nada. Y la realidad no es esa. La realidad es que cuando les afecte les va a afectar a todos. Me decía un empresario hostelero, dice, no, a ver si pasa este verano y llega ya el que viene. Y digo, si es que el que viene va a ser peor que este. Eso es lo que la gente todavía no ha entendido. No, o historias, algunos hemos escuchado historias del sector hostelería, por ser el sector que digamos más en boga hasta estos días. Bueno, vamos ya a cerrar todo y en abril ya volveremos a abrir de cara a abril, a Semana Santa, ¿eh? Y dices, hombre, está bien el planteamiento, y te argumentan, no, enviamos a la gente a ERTE, y como los alargarán, no sé qué, pues seamos sinceros, España no puede pagar un ERTE, no deja de ser como un paro. Este país no tiene la capacidad como país, para pagar entre ERTEs y parados más pensionistas casi 20 millones de personas, con menos de 15 millones asegurados. Es que no existe la capacidad que ha de pagar cada persona que trabaje, ha de pagar un extra para que el resto de la gente viva sin hacer nada. Hombre, los países han de proteger a sus ciudadanos, y eso es indudable, pero lo que no podemos es eternizar medidas cuando uno, y lo dijimos el otro día, solo hace falta escuchar, ver, o no sé, incluso decíamos la tontería de ver cámaras en vídeo en directo de ciudades del mundo y ver de que en muchos sitios, hombre, la tranquilidad no sería la palabra, pero las cosas parecen funcionar de una manera más efectiva, y siempre nos queda mirar las cifras, y cuando ves que las cifras son el doble de peor de caída aquí que en otros países, dices, oiga, quizá aquí no se está haciendo algo mal, y seamos sinceros, esos países que en teoría nos van a rescatar, cuando ven las cifras no les gusta nada, porque dicen, oiga, yo quizá lo he hecho un poco mal, pero he caído un 5, un 6, un 7. Esta gente ha caído un 15, un 20. Tengo que pagarles con mi esfuerzo de país, y pensémoslo así egoístamente, a este país que se ha caído un 15, un 20% y la gente parece que no es consciente de la que está cayendo. ¿Tengo que seguir pagándoles? ¿Tengo que pagar a este país donde se ha cerrado la mayoría del turismo, las empresas, y nadie les ha ayudado? ¿Tengo que seguir pagando para que estos gobernantes sigan, para que estos sueldos públicos sigan, que tengan un nivel de vida superior a otros cuando nadie ha hecho un esfuerzo por nada? Hombre, yo me pongo en el lado de alguno de esos países, recordemos el tema de Holanda en su momento, y sería partidario de no dar un euro. Vamos a ser así de claros. Es decir, mantener a los que funcionan mal, lo único que hace es que quizá
en un momento dado todos acabemos funcionando mal. Y lo que está claro es que Europa, vamos a decir los nombres claros, está en una lucha también por la supervivencia y preferirá en un momento dado dejar caer a algún país, vamos a decirlo así, que se ve por delante toda la Unión Europea. Y eso algunos que lo vemos muy claro, otros parece que no lo acaban de ver y creen que Europa también, aquella teoría de que puede emitir billetes toda la vida. No, no, señores, uno puede emitir billetes y, aunque tenga un banco central, cuando hay una economía detrás que lo sustenta. Si no hay una economía, el dinero no se inventa. ¿En qué mes crees que va a estallar todo? ¿Qué crees que la mecha va a terminar de explotar la dinamita? No, esto al final, y mira, hay un día clave que era en noviembre, cuando ha de presentar España el presupuesto de la Unión Europea de dónde va a gastarse el dinero, pero ya veremos, en octubre, perdón, pero ya veremos cómo llegamos hasta ahí. Es decir, sí que es cierto que aquella famosa frase del cisne negro, de si aparece algo sorprendente que hace que todo se incendie, de momento parece controlado en el sentido de que no hay ninguna síntoma de que pueda pasar. Pero sí, también es cierto, y no lo vamos a negar, de que ahora mismo es una situación de hace semanas ya, que cualquier información grave va sumando. Por ejemplo, el caso del tema de Podemos, como hemos dicho, va sumando, y hemos dicho alguna vez que va a llegar un momento que esas informaciones graves no solo afecten a Podemos, afectarán directamente a Pedro Sánchez y al gobierno. Y cuando eso empieza a pasar, volvemos a insistir lo mismo, ya veremos la capacidad de resistencia que tiene el gobierno de aguantar. Porque esto al final es una carrera de resistencia. Y uno puede aguantar una carrera de resistencia muchos kilómetros, incluso cientos de kilómetros. Pero llega un momento que si no tiene recursos, si no hay alguien dándole agua, acaba agotándose. Y esta carrera va a ser muy larga. Y lo hemos dicho muchas veces, que nadie espere mañana un cambio, ni pasado mañana. Pero las cosas van sumando, lentamente, pero van sumando. Y la suma final va a ser muy complicada de gestionar, porque cuando esto acabe, nadie piense que esto se va a recuperar en 2 días, porque la caída va a ser cada vez más grande. Y algunos pueden pensar que agorero, no. Es la realidad. Y la realidad es tan simple como salir a la calle, como he dicho 20 veces, y irse a preguntar a un restaurante, un hotel, si lo encuentran abierto, y preguntarle cuántas, ejemplo, me comentaban creo que era de Valladolid, restaurantes que hacían 100 comidas diarias han pasado a hacer 20. Eso implica que haya menos personal, seamos sinceros. Y todavía, como dices, la crisis todavía no ha entrado en lija, o sea, que el año que viene... Sí, yo creo que la crisis... va a ser guapo que tenga el dinero para irse de vacaciones o que turista va a venir a España con la mala fama que hemos adquirido. Correcto, es decir, es que creemos algunos, y por eso lo hemos dicho al principio, que esto me han explicado una anécdota muy tonta, que es como un chiste, que me decían, esto van 2 amigos por un barranco, uno se cae, o por un barranco de un acantilado uno se cae, y el otro mira y dice, Pepe, ¿te has hecho daño? Y le dice, no, aún me estoy cayendo. ¿Dónde voy? Que todavía estamos cayendo. O sea, no sabemos el daño que nos vamos a hacer hasta que nos demos el trompazo. Y la caída, que algunos volvemos a insistir, dirán, oiga, que yo ya llevo meses fatal y ha cerrado mi negocio. Pues imagínense de aquí 2 meses cómo puede ser. Porque solamente esa gente a lo mejor aún está sobreviviendo de un ERTE o yo qué sé, de lo que sea. Pero, por ejemplo, los famosos ICOs hay que devolverlos. Y vamos a ser sinceros, ¿quién lo va a devolver? ¿Empresas cerradas? ¿Lo ha avalado el Estado? Estamos hablando de muchos miles de millones. Los movimientos bancarios también vienen por ahí, es decir, que nadie se piense que los bancos van a aguantar la embestida individualmente, no lo iban a aguantar y por eso tienen que empezar a fusionarse, a moverse. Entonces, si hablamos solo de los bancos, imaginemos el resto de sectores. Es decir, cadenas enteras de hoteles que no han abierto o han cerrado sus hoteles. Estamos en una situación de que eso implica ingresos cero. No es que caiga un 20, un 30% de facturación. Implica ingresos cero. Con estructuras de miles de personas y una empresa no tiene la capacidad ilimitada de pagar miles de personas con ingresos cero. Entonces, claro, España puede ser un oasis en Europa, porque obviamente también ha ido mal en todos lados. Pero si encima sumamos la imagen, el comentario que hemos hecho antes de Ibiza, del PSG, de Neymar y compañía, la imagen que estamos dando al exterior, pues se están juntando muchas cosas. Porque el turismo, volvemos a insistir, es nuestro petróleo. Y si nuestro petróleo se agota, vamos a tener unos meses muy complicados.
Claro, ¿y qué opinas muy rápidamente ya para acabar de la vuelta al cole, que parece ser ya ser un visto y no visto? Que ya una escuela infantil de Sevilla hoy, la directora positivo y todos los niños a casa. Parece ser que la semana que viene va a ser la tónica general, ¿no? Sí, esto vamos a ser va a ser un caos. Hace unos días se han abierto los colegios en Francia, han cerrado en porcentaje pocos, pero me parece que es sobre una 30 o 40 por casos. Y en principio aquí tenemos un doble problema. Uno, de que qué pasará en el momento que cierren los coles porque un niño, 2 niños, 3 niños den positivo y envíen los niños a casa. Los padres pueden coger la baja, según la ministra, ¿no? Según Podemos sí, bueno, según Pablo Iglesias sí, es decir, descontrol total. Y algunos creemos que la vuelta al cole, si en países donde la incidencia es hasta 4 veces menor que aquí, ha implicado el cierre no masivo, pero de bastantes colegios, imaginemos aquí lo que puede pasar. Una frase a mí, y voy a ser sincero, que a mí me pareció correcta el otro día de la presidenta Ayuso, era algo así como todos nos vamos a infectar. Es que algunos creemos que si mañana se hicieran test masivos en todos los colegios, es que no abre ningún colegio. Vamos a decirlo así de claro. Esta es una enfermedad que al final todo el mundo va a tener que pasar. Unos la van a aguantar mejor, otros peor, pero al final todo el mundo la va a tener que pasar. Y cuando todo el mundo la tenga que pasar, pues seguramente veremos la realidad de las cosas. Y la realidad sería de que si todos los alumnos de colegios de este país se hicieran el test, seguramente solo que el 10%, y a lo mejor algunos creen que es un porcentaje bajo, diera positivo, es que no abre ningún colegio. Estamos hablando de que 1 de cada 10 alumnos pudiera tenerlo. Las clases son mínimo de 20 alumnos. Imagínense, ¿qué pasa? Que con toda esa amalgama de niños, digamos, en casa, si todos los padres de esos niños tienen que quedarse en casa a cuidarlos y nadie les paga, ¿quién mantiene el sistema? Nadie. Es que el tema es tan básico como ese. Así es. Pues muchísimas gracias, Carles Enric. Nos vemos mañana en Orense. Estarás en la primera mesa de tertulia y luego abriremos la posibilidad a partir de las 12 de la noche, confirmada Moncloa, de que pregunten los asistentes y sobre todo los Patreons y los miembros de la comunidad de YouTube Premium que pagan religiosamente su cuota con una fidelidad que nos estamos quedando asombrados, y daros las gracias de corazón a todos los que hacéis sostenible estado de alarma y valoráis el trabajo de Carles Enric sobre todo y también el mío. Muchísimas gracias, Carles. Un abrazo. Muy bien, gracias. Un abrazo. Hasta mañana. Luego.
lo más importante que ha sucedido en la transición. Roberto, ¿quieres que nos cierren hoy el canal también, no? Por lo que veo. Porque... Madre mía. Mi obsesión, y lo digo abiertamente, es expulsar a esta gente del gobierno. Mientras que no los expulsemos, España seguirá siendo el peor país en gestionar una pandemia, el peor país en una crisis económica, el peor país. Y la única forma que tenemos de evitarlo es echar a esta gente. Los Menas es otro caso típico, ¿no? En aras de la bondad y de la hermandad entre los pueblos, y pues se permite un tipo de cosas que no tendrían por qué permitirse, pero es el país que tenemos. Pero no me gusta para nada muchísimas cosas que he dicho. Por eso está en estado de alarma, porque si yo solo tuviese a personas que piensan como yo, pues sería un programa muy aburrido y no construiríamos nada. Desde la diversidad y la libertad de expresión es cuando llegaremos a los consensos, si no será imposible. Y yo lo que veo más grave de este país, aparte de la política, la economía, etcétera, es la actitud de la gente. Yo veo una actitud de la gente, con todo el respeto, depresiva, una actitud de gente que no sabe dónde esconderse, una actitud de gente que hay un problema y tiene miedo a explicarlo, una actitud de gente que en el fondo, los que hemos hablado mucho de Cataluña, parece a veces la frase que ya se decía en Cataluña, que en Cataluña no hacía falta políticos, hacía falta un autobús de psiquiatras. ¡Viva España!